mi grupo está conformado por Karen Jiménez y quien les habla, Jessica Medina. Y hoy les vamos a hablar sobre Giovanni Pico de la Mirandola. Sí. Giovanni Pico de la Mirandola nació el 24 de febrero de 1463 en Ferrara, Italia. Estudió Derecho Canónico en Bolonia y Humanidades en Ferrara. En otoño de 1480 viaja a Padua, donde en un ambiente aristotélico conoce a Elia del Peringo. Ese mismo año hace un breve viaje a Florencia. Allí entra en contacto con Marsilio Ficino, traductor de Platón al latín, con Angelo Poliziano, traductor de la Ilíada, y con el poeta Girolamo Benivieni. En marzo de 1486, a su vuelta a París, rapta a su amada Margarita, esposa de Giuliano de Mariotto. La aventura, que no deja de tener visos caballerescos, aunque acaba con la dama de vuelta a su marido, supone un escándalo que afectará profundamente al joven conde. A pesar que el rapto de Helena no pudo rememorarse, parece que la experiencia le ayudó a dedicarse por entero a la meditación y el estudio en esta época. Prepara las 900 tesis y redacta el Commento a la Canzone d'Amor y Girolamo Benivieni. Inicia en Perugia la composición de las conclusiones y del Commento a la Canzone d'Amor. En verano de 1486 estalla la peste en Perugia y se traslada a Fraga, donde acaba las conclusiones y compone la Oratio, que se publicarán al final del año. En noviembre llega a Roma y es bien acogido por el Papa Inocencio VI, a quien presenta su proyecto de convocar un concilio filosófico internacional, una suerte de gran disputa entre todos los sabios de la época sobre cuestiones filosóficas, cosmológicas y teológicas. El 13 de marzo de 1487, el Papa suspende la disputa. Disputa dice mucho de la personalidad intelectual de su autor. El propio programa encierra cierta dosis del eclesiastismo y pone en manifiesto que Pico respira ya un cierto ambiente precartesiano. En primer lugar, muestra un hombre de carácter abierto, amante de la verdad por encima de todo, y de dilatados conocimientos filosóficos. Desde la sabiduría oriental hasta la cumbre de la escolástica, un perfecto hombre de su tiempo, prototipo del humanismo renacentista. Buscador de la verdad por entre los siglos que ha ido dejando la humanidad a lo largo de su historia. Lo que en segundo lugar llama la atención de este proyecto es la convicción de su autor del origen oriental de la filosofía griega. Pico considera a Zoroastro y a Orfeo padres y fundadores de la filosofía antigua. El documento Cum ex iniucto nobis y crea una comisión ponífica compuesta por 16 miembros y presidida por el obispo de Tournia, J. Monizart. La comisión condena 13 tesis. El 31 de mayo Pico publica la Apología y el 6 de junio el Papa, mediante la Superioribus Messibus, instituye un tribunal inquisidor con 2 jueces para el caso Pico. El 31 de julio Pico se retrae de las tesis condenadas. El 4 de agosto el Etsi Iniucto Nobis del Papa prohíbe todas las tesis y ordena destruir las copias. La Pico no es condenada. En noviembre Pico se dirige a París y un mes más tarde el Papa ordena su arresto. En febrero de 1488 es arrestado y recluido en Vincennes por orden del rey. Al mes siguiente es puesto en libertad. En junio se establece en Florencia, en Villa del Querceto, seguida por Lorenzo de Medici. Ese mismo verano publica Heptaluctus. En 1491 redacta De Ente et Unum. Viaja a Venecia con Poliziano con el fin de conseguir libros para la biblioteca de Medici. A finales del año renuncia al Principado Mirándola y vende algunos bienes. Se construye una villa en Corbola, cerca de Ferrara. El 18 de junio de 1493, mediante el documento Omnium Catholicum,
El Papa Alejandro VI absorbe totalmente a Pico. En septiembre redacta el testamento dejando los bienes inmuebles al Hospital de Santa María Nova de Florencia y la biblioteca a su sobrino Antón María. El ambiente cultural en el que aparece la figura de Pico de la Mirandola se ha dado en llamar Renacimiento. ¿El Renacimiento qué es? Es la etapa de tránsito entre la Edad Media y la moderna, y como tal tiene un carácter crítico con la primera y propedéutica respecto a la segunda, más incluso que en una época el Renacimiento son unos hombres, que son Finicio, Leonardo, Policiano, Nicolás de Cusa y Erasmo, que crearon una nueva atmósfera en el cual respiró Giovanni Pico de la Mirandola. La carta que el 3 de junio de 1485 Pico dirige a su amigo Hermolao Bárbaro, conocida con el título de Gener Dicendi Philosophorum, sobre la forma de hablar de los filósofos. Representa el fin del periodo de formación de Pico y el inicio de su labor literaria, que presenta un programa claro: ser un filósofo y un defensor de la filosofía, buscando siempre la unidad del pensamiento humano. El fundamento divino de la libertad. La dignidad del hombre no hay que buscarla en lo que es esencia, sino en la capacidad de hacerse, en la posibilidad que tiene el ser humano de llegar a ser lo que quiera. Más aún, para Pico, la dignidad tiene su causa en Dios, creador de un ser extraordinario, por indefinido, capaz de devenir lo que él mismo se propone. Ningún autor hasta entonces había pensado en la libertad tan de raíz, pues no se trata de una libertad para obrar, sino más bien para hacer o hacerse. La visión cosmológica mirandoliana es radicalmente neoplatónica. Mantiene el esquema circular, las criaturas surgen del Creador y a él retornan. El primer estado es de unión con Dios, el segundo de salida. El tercero de vuelta y el último y definitivo de feliz reunión. Como los números que cuanto más se alejan de la unidad, tanto más aumentan su multiplicidad. Asimismo, las criaturas, cuanto más se alejan de su creador, asimismo imperfectas son. Este alejamiento queda desdoblado entre dos mundos, el mundo intangible o angélico como primera hipóstasis del uno, el mundo celeste de los astros y el mundo terrestre o sublunar de las otras materias. En este tercer plano vive el hombre, cuya extraordinaria realidad le hace formar un cuarto mundo. Estas tres escalas se ordenan de mayor a menor perfección. El cuarto mundo, el hombre perteneciendo al más alejado y es como consecuencia el que hace retornar total al uno. Pico no abandona nunca el punto de vista cristiano, aunque su juvenil atrevimiento y sus ansias de conocimiento los lleven a no despreciar ninguna de las fuentes de la sabiduría humana. Nuestro autor es un pensador profundamente religioso, por eso su visión cosmológica no solo está influenciada por el estudio de la cábala, a la que fue introducido por Elia del médico, y por los esquemas neoplatónicos que estaban resurgiendo en aquellos momentos, sino también y especialmente por las ideas cristianas que Pico vivía con extraordinaria profundidad. No hay que olvidar su esfuerzo para unir la filosofía y la revelación. La unidad suprema. Quizá la teología de Pico no goce de un lugar central en su obra, no obstante, lo impregna todo, de tal manera que bien se le puede considerar como un pensador religioso. Dios es la unidad suprema, pues, como afirma su breve tratado de Ente et Uno de 1491, Dios no es ente, sino superente. La plenitud es ser y le compete el apelativo del uno, por cuanto es todas las cosas que son. Para el joven filósofo vale más amar a Dios que conocerlo. Sin embargo, preferimos la vida del conocimiento a pesar de tener conciencia de su infidelidad. Y saber que sin amor jamás lo encontraríamos. La escala del conocimiento de Dios culmina paradójicamente con el desconocimiento absoluto. Por lo tanto, Dios no es, como afirma San Anselmo, el ser mayor que el cual no cabe pensar otro, sino más bien el ser infinitamente más grande que todo lo pueda ser pensado.
En octubre, 3. octubre de 1949, Pico enferma y muere el 17 de noviembre. Algunos allegados sospechan que fue asesinado. Quizá faltó un verdadero amor a la sabiduría, una búsqueda sincera y honesta de las raíces filosóficas más profundas. Quizás se perdió la capacidad de admiración sin la cual no puede iniciarse la filosofía. Pico de la Mirandola pudo ser el hombre que sacara la época de la crisis porque vio con lucidez lo que pasaba. Sin embargo, su corta vida le limpió erigirse en constructor de un nuevo orden. Pues, profe, muchas gracias por su atención.